El racismo y la discriminación es una enfermedad emocional y mental que socava la integridad del ser humano. Rigoberta Menchú. Muy buenas tardes a los presentes. Soy Marco Chi y mi discurso sociojurídico lo titulo La discriminación contra los pueblos y personas indígenas en México. Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días, por alguna de sus características físicas o por su forma de vida. También por su origen étnico o nacional, si tienen alguna discapacidad, por su condición social o económica, o incluso si hablan una lengua. Estas y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos, y de ahí la definición. Según la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, define este concepto como toda distinción, exclusión o restricción, que por acción u omisión, con intención o sin ella, tenga por objeto el obstaculizar, restringir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. Al hablar de la discriminación étnica, es abordar un género muy específico, ya que se dirige contra personas y grupos que se distinguen por sus características raciales, culturales o cualquier otra que las asocie con un grupo que compartan una herencia en común. Se considera que existe vulneración a los derechos humanos por discriminación cuando se afecta a través de una acción u omisión los derechos de un individuo o comunidad indígena por causa de su pertenencia étnica y diversidad cultural. De acuerdo con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2, define a los pueblos indígenas como aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Los pueblos originarios tienen una serie de rasgos particulares que nosotros conocemos y vemos a diario. Estos son el lenguaje, usos, costumbres y tradiciones. Estos son menospreciados en la actual sociedad mexicana y que a su vez generan necesidades y derechos diferenciados al resto de la población. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 25.7 millones de personas, es decir, el 21.5% de la población mexicana, se autoadscribe como indígena. La encuesta nacional de discriminación realizada en el 2017 arrojó que en todo el país la discriminación racial es el principal problema que enfrentan los grupos étnicos. Es para bien saber que la discriminación étnica también es conocida como discriminación racial, sobre todo en el ámbito internacional, ya que no es algo que se vive solo en México, sino se da en distintas partes del mundo. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos menciona que la discriminación racial se aplica a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen étnico, cuyo objeto o resultado sea menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales, en cualquier esfera de la vida pública o privada. En nuestro país, muchas personas consideran que la cultura y las personas indígenas son inferiores o menos buenas que nosotros. Esta visión negativa hacia los indígenas y hacia su cultura es producto de una ignorancia. Esta visión hace que muchos mexicanos desprecien a los indígenas y, lo que es peor, que los discriminen, que les nieguen trabajos, cuidados médicos, educación, servicios, oportunidades y derechos que tenemos todos los mexicanos. De esta manera, se ha identificado que ser indígena es ser pobre y se ha considerado que para dejar de ser pobre, los indígenas deben de abandonar también sus culturas y su identidad propia. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos.
Un claro signo de desprecio hacia los indígenas es utilizar la palabra indio como insulto. Esto ocurre en gran parte del país. Recordemos que los españoles fueron los primeros en utilizar esta palabra a los habitantes de esta tierra, pues pensaban que eran personas inferiores a ellos en todos los aspectos y debían de gobernarlos. Es por eso que a los procedentes de etnias o pueblos originarios se les reconoce como indígenas. Este es un término más respetuoso y el que se utiliza en las leyes y en los documentos oficiales. Otro aspecto esencial del fenómeno discriminatorio es pensar que sus efectos se reducen al grupo que lo padece, sin entender que al rechazar y privar de derechos a un colectivo o a un individuo, se afectan negativamente los principios generales de convivencia, es decir, la discriminación en general y la discriminación étnica en particular no solo perjudica a los grupos y personas que la sufren, sino también al tejido social en su conjunto, poniendo en riesgo la armonía y los vínculos entre todos los sectores socioculturales que lo integran. La discriminación contra los pueblos y personas indígenas es una situación que se vive a diario en los distintos estados de la República Mexicana. Es por eso que en el marco jurídico mexicano, gracias a la reforma del 2011, se obtuvo la modificación de 11 artículos de la Constitución. Esto con la finalidad de crear una nueva cultura de derechos humanos, poniendo al centro la dignidad de la persona. Con esto, los derechos de los pueblos y personas indígenas se fortalecieron. Es a partir de entonces, en el artículo primero, además de establecerse el derecho a la no discriminación por motivos de origen étnico o nacional, se dispone que todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Por su parte, el apartado B del artículo segundo, en sus 9 fracciones, establece medidas que deberán ser tomadas por la Federación, los estados y los municipios, con la finalidad de promover la igualdad de oportunidades, eliminar la discriminación y el establecimiento de instituciones y políticas para el respeto de sus derechos humanos, abatir el rezago y las carencias para avanzar en el mejoramiento de condiciones de bienestar social de los pueblos y personas indígenas. En el ámbito internacional, es a partir de 1957 cuando se concretó en la Organización Internacional del Trabajo un primer tratado que aborda directamente la problemática indígena. Este es el convenio número 107 sobre poblaciones indígenas y tribales, que fue ratificado por 27 países, entre ellos México. La importancia del tema del respeto de los derechos de los pueblos indígenas llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a crear una coordinación de asuntos indígenas. En 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se constituyó por 46 artículos, en los que marcan los parámetros mínimos para el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. En conclusión, podemos decir que los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo tanto económico, político, social y cultural, así como para recibir un trato digno, eliminando la discriminación a la que permanentemente se enfrentan. Por ello es necesario construir una cultura de respeto, tanto a sus derechos individuales como a los que adquieren como miembros de una comunidad. El disfrute pleno de sus derechos, como lo queremos para todos los mexicanos. Erradicar la discriminación de la que aún son víctimas los indígenas de nuestro país requiere del esfuerzo decidido por impulsar su conocimiento y su valoración. Muchas gracias.